¿Por qué es imposible que la Voyager escape realmente del sistema solar? En algún lugar del espacio, más allá de los planetas que conocemos, más allá de donde llega la luz del Sol, con la intensidad suficiente para iluminar un día, dos pequeñas naves continúan su viaje interminable. Son las sondas Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en el año 1977, cuando la humanidad decidió enviar mensajeros al cosmos con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera encontrarlos. Hace décadas que estas naves cruzaron las órbitas de todos los planetas conocidos. Hace años que atravesaron lo que llamamos la heliopausa, esa frontera invisible donde el viento solar pierde su batalla contra el medio interestelar. Y sin embargo, aquí estamos, cuestionando algo que parece contradecir todo lo que nos han contado sobre estas misiones históricas. La pregunta es simple, pero su respuesta es profundamente inquietante. ¿Realmente han escapado del sistema solar? ¿O estamos siendo testigos de una de las ilusiones más grandes de la exploración espacial? Porque resulta que a pesar de todos los titulares que proclaman su salida triunfal hacia el espacio interestelar, las Voyager siguen atrapadas. Siguen siendo prisioneras de una jaula invisible que se extiende mucho más allá de lo que cualquiera imagina. Y cuando comprendas las dimensiones reales de esta prisión cósmica, cuando entiendas la verdadera extensión del abrazo gravitacional del Sol, tu percepción de estos viajes heroicos cambiará para siempre. Bienvenidos a Ciencia Nocturna, donde exploramos los misterios del universo mientras la noche nos envuelve. Si disfrutas este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo los secretos más fascinantes del cosmos, no olvides suscribirte al canal. Hoy vamos a desmantelar uno de los mitos más repetidos de la era espacial, y lo haremos con paciencia, con datos y con la tranquilidad que merecen las grandes revelaciones. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando esta noche. Déjamelo en los comentarios. ¿Nos acompañas desde América, desde Europa o quizás desde algún rincón más lejano del planeta? Es fascinante pensar que mientras las Voyager viajan solitarias por el espacio, nosotros estamos conectados aquí, compartiendo esta exploración del conocimiento. Pensemos por un momento en lo que representa un viaje de escape. Cuando lanzamos algo al espacio con la intención de que abandone nuestro planeta, necesitamos alcanzar lo que llamamos velocidad de escape. Para la Tierra, esa velocidad es de aproximadamente 11 kilómetros por segundo. Cualquier objeto que supere esa velocidad puede liberarse de la atracción gravitacional terrestre y alejarse para siempre. Las Voyager superaron esa barrera hace mucho tiempo. Pero aquí está el primer problema. Superar la velocidad de escape de la Tierra no significa superar la velocidad de escape del sistema solar. El Sol, esa estrella que nos parece tan lejana cuando miramos al cielo, tiene un alcance gravitacional que desafía la imaginación. Su masa es 330.000 veces mayor que la de la Tierra, y esa masa genera un pozo gravitacional del que es extraordinariamente difícil escapar. Para liberarse verdaderamente de la influencia del Sol desde la distancia aproximada de la Tierra, necesitarías viajar a unos 42 kilómetros por segundo. Las Voyager, en su momento de máxima velocidad, apenas rozaron los 17 kilómetros por segundo, menos de la mitad de lo necesario. Pero espera, dirás, las Voyager están mucho más lejos que la Tierra ahora. Seguramente a esa distancia, la velocidad necesaria para escapar es menor. Y tendrías razón, parcialmente. La velocidad de escape disminuye con la distancia, es cierto. Sin embargo, la velocidad de las Voyager
también ha disminuido. La gravedad del Sol, aunque débil a esas distancias enormes, nunca dejó de tirar de ellas, frenándolas imperceptiblemente con cada segundo que pasa. Es una carrera que las sondas están destinadas a perder, una batalla silenciosa contra una fuerza que nunca duerme, nunca se cansa y nunca, jamás, se rinde. Cuando la NASA anunció que la Voyager 1 había entrado al espacio interestelar en el año 2012, el mundo celebró. Los titulares proclamaron que la humanidad había finalmente enviado algo más allá de nuestro vecindario cósmico. Pero esa celebración se basaba en una definición muy específica, muy conveniente y técnicamente engañosa del límite del sistema solar. La heliopausa, esa frontera que cruzó la Voyager, es simplemente el lugar donde el viento solar ya no puede empujar contra el medio interestelar. Es un límite magnético, un límite de partículas, pero no es de ninguna manera el límite gravitacional. La verdadera frontera del sistema solar, el punto donde la gravedad del Sol finalmente pierde su dominio absoluto, se encuentra muchísimo más lejos. Y es ahí donde nuestra historia se vuelve verdaderamente asombrosa, porque estamos hablando de distancias que convierten el viaje actual de las Voyager en apenas el primer paso de una caminata que durará decenas de miles de años. Estamos hablando de una región del espacio tan vasta, tan poblada de objetos atrapados por el Sol, que hace que todo lo que conocemos del sistema solar parezca insignificante en comparación. Esta noche vamos a explorar cada capa de esta verdad incómoda. Vamos a calcular, a comparar, a visualizar exactamente qué significa estar realmente fuera del sistema solar. Y al final comprenderás por qué las Voyager, esos valientes exploradores mecánicos, están destinadas a permanecer como prisioneras del Sol durante un tiempo que supera toda la historia registrada de la civilización humana. Prepárate para un viaje tranquilo, pero revelador, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión de nuestro lugar en el cosmos y de lo verdaderamente difícil que es en realidad escapar de casa. Imagina por un momento que te piden dibujar el sistema solar. Probablemente trazarías un círculo para el Sol en el centro, luego agregarías los 8 planetas en sus órbitas correspondientes. Quizás incluirías el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Y tal vez, si eres meticuloso, añadirías el cinturón de Kuiper más allá de Neptuno, esa región donde habita Plutón, junto con miles de objetos helados. Y ahí terminarías tu dibujo, convencido de haber capturado la esencia completa de nuestro vecindario cósmico. Pero estarías dejando fuera el 99% de la historia. Porque resulta que todo lo que conocemos y llamamos sistema solar es apenas una pequeña burbuja en el centro de algo inmensamente más grande. El problema fundamental con nuestra comprensión del límite del sistema solar es que existen múltiples formas de definir dónde termina. Podríamos decir que termina en la órbita de Neptuno, el último planeta principal, ubicado a unos 1.500 millones de kilómetros del Sol. Esa definición tendría sentido desde una perspectiva planetaria clásica. O podríamos extender el límite hasta el cinturón de Kuiper, esa región que se extiende hasta aproximadamente 7.500 millones de kilómetros, donde los objetos transneptunianos orbitan en la penumbra helada del espacio profundo. Pero ninguna de estas definiciones captura la realidad completa de la influencia solar. La heliosfera es otra candidata popular para definir nuestro límite. Se trata de una burbuja gigantesca creada por el viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas
que emana del Sol a velocidades supersónicas. Esta burbuja se infla contra el medio interestelar como un globo invisible, extendiéndose de forma asimétrica en diferentes direcciones debido al movimiento del Sol a través de la galaxia. En la dirección del movimiento solar, la heliosfera se comprime hasta unos 100.000 millones de kilómetros. En la dirección opuesta, se estira formando una cola que podría extenderse hasta 400.000 millones de kilómetros o más. Es dentro de esta burbuja magnética donde las partículas solares dominan, donde el campo magnético del Sol dicta las reglas, donde la influencia directa de nuestra estrella se hace sentir de forma tangible. Cuando la Voyager 1 cruzó la heliopausa en agosto del año 2012, seguida por la Voyager 2 en noviembre del año 2018, los instrumentos a bordo detectaron cambios dramáticos en su entorno. La densidad de partículas solares cayó abruptamente, mientras que la intensidad de los rayos cósmicos galácticos aumentó de forma significativa. El campo magnético cambió de orientación, indicando que las ondas habían entrado en una región donde el medio interestelar predominaba sobre la influencia magnética solar. Fue un momento histórico, sin duda, porque marcó la primera vez que objetos creados por humanos atravesaban esta frontera invisible. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría de las personas no comprende. Cruzar la heliopausa no significa abandonar el sistema solar. La heliopausa es simplemente el límite donde el viento solar ya no puede mantener su presión contra el medio interestelar. Es una frontera de plasma y campos magnéticos, no una frontera gravitacional. Las Voyager entraron al espacio interestelar en el sentido de que ya no están bañadas por partículas solares, pero siguen absolutamente bajo el dominio gravitacional del Sol. Es como nadar en el océano. Puedes alejarte tanto de la costa que ya no sientes las olas rompiendo, pero sigues estando en el agua, sigues estando en el océano. Las Voyager dejaron de sentir las olas del viento solar, pero siguen nadando en el océano gravitacional de nuestra estrella. Para entender verdaderamente dónde termina el sistema solar, necesitamos pensar en términos gravitacionales. La gravedad, a diferencia del viento solar o los campos magnéticos, nunca se detiene abruptamente. Disminuye con el cuadrado de la distancia, pero técnicamente se extiende hasta el infinito. Sin embargo, existe un punto práctico donde la gravedad del Sol se vuelve tan débil que otras estrellas comienzan a ejercer influencias comparables. Ese punto, ese verdadero límite del dominio solar, está determinado por la región más externa, ligada gravitacionalmente a nuestra estrella, la nube de Oort. La nube de Oort es una estructura teórica, porque nunca la hemos observado directamente, pero su existencia está respaldada por evidencia abrumadora. Es una esfera gigantesca de billones de núcleos cometarios que rodea completamente al sistema solar, extendiéndose desde aproximadamente 2000 veces la distancia Tierra-Sol hasta 100.000 veces esa distancia. Para poner esto en perspectiva, si la Tierra estuviera a 1 metro del Sol en una maqueta a escala, la nube de Oort se extendería desde 2 kilómetros hasta 100 kilómetros de distancia. Es una estructura tan vasta que su borde exterior se acerca peligrosamente a la mitad de la distancia hacia la estrella más cercana, Próxima Centauri. Estos objetos de la nube de Oort están ligados gravitacionalmente al Sol. Orbitan nuestra estrella en periodos que pueden durar millones de años, siguiendo trayectorias extremadamente elongadas. Ocasionalmente, perturbaciones gravitacionales de estrellas que pasan cerca o mareas galácticas
empujan algunos de estos objetos hacia el sistema solar interior, donde los vemos aparecer como cometas de período largo. La existencia de estos cometas es precisamente la evidencia que confirma la presencia de este reservorio distante. Y mientras estos objetos permanezcan ligados al Sol, mientras sigan orbitando bajo su influencia gravitacional, forman parte del sistema solar por definición. Las Voyager han viajado aproximadamente 160 veces la distancia Tierra-Sol. Suena impresionante hasta que te das cuenta de que la nube de Oort comienza a unas 2000 veces esa distancia. Las sondas ni siquiera han llegado a la entrada del verdadero límite gravitacional del sistema solar. Están en una zona intermedia, un espacio entre la heliosfera y la nube de Oort, que técnicamente es interestelar en composición, pero solar en afiliación gravitacional. Es un limbo cósmico, donde las definiciones se vuelven borrosas y donde la verdad se revela en toda su complejidad incómoda. Existe un lugar en el espacio tan vasto y tan poblado que contiene más objetos que todos los planetas, lunas, asteroides y cometas del sistema solar interior combinados. Un lugar tan lejano que la luz del Sol tarda más de un año en alcanzarlo, donde nuestra estrella brilla apenas más intensa que las demás en el cielo nocturno. Un lugar que nunca hemos visitado, nunca hemos fotografiado y que probablemente nunca veremos directamente en nuestras vidas. Y sin embargo, este lugar define el verdadero tamaño del sistema solar y determina el destino último de las sondas Voyager. Estamos hablando de la nube de Oort, la estructura más grande y menos comprendida de nuestro vecindario cósmico. La historia de la nube de Oort comienza con un astrónomo holandés llamado Jan Oort, quien en el año 1950 propuso su existencia para explicar un misterio desconcertante. Los astrónomos habían observado cometas de período largo, objetos helados que aparecían desde direcciones aparentemente aleatorias del espacio. Seguían órbitas extremadamente elongadas alrededor del Sol y luego desaparecían durante miles o millones de años. Estos cometas no provenían del cinturón de Kuiper, que es aproximadamente plano y se alinea con el plano de los planetas. Estos cometas llegaban desde todas las direcciones posibles, sugiriendo un origen esférico que envolvía completamente al sistema solar. Oort propuso la existencia de una nube esférica de núcleos cometarios, ubicada a distancias enormes del Sol, donde estos objetos permanecerían congelados durante eones hasta que alguna perturbación gravitacional los enviara hacia el sistema solar interior. La teoría era elegante, matemáticamente sólida, y explicaba perfectamente las observaciones. Con el tiempo, a medida que descubrimos más cometas y refinamos nuestros modelos, la evidencia de la existencia de la nube de Oort se volvió abrumadora. Aunque nunca hemos observado directamente un solo objeto de la nube de Oort en su ubicación original, su presencia es tan cierta como la existencia de Neptún era cierta antes de observarlo directamente, predicha únicamente por sus efectos gravitacionales. Las dimensiones de la nube de Oort desafían toda comprensión intuitiva. Se estima que comienza a aproximadamente 2000 unidades astronómicas del Sol, donde una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Eso significa que el borde interior de la nube de Oort está a 300.000 millones de kilómetros de distancia, 20 veces más lejos que Neptuno y 1200 veces más lejos que la Tierra. Pero eso es solo el comienzo. La nube se extiende hacia afuera hasta aproximadamente 100.000 unidades astronómicas,
o incluso hasta 200.000, según algunos modelos. Estamos hablando de 15 billones de kilómetros en su extremo más lejano, una distancia equivalente a casi 2 años luz. Para poner estas cifras en perspectiva humana, consideremos lo siguiente. La luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Tarda horas en llegar a Neptuno. Pero para alcanzar el borde exterior de la nube de Oort, la luz necesita casi 2 años completos. Las Voyager, viajando a 17 kilómetros por segundo, han estado en el espacio durante casi 50 años y apenas han recorrido 1/3 del 1% de la distancia hasta el borde interior de la nube de Oort. A su velocidad actual, tardarán aproximadamente 300 años en alcanzar ese borde interior y otros 30.000 años en atravesar completamente la nube y emerger del otro lado. La nube de Oort no es una estructura uniforme. Los científicos la dividen en 2 regiones principales: la nube interior, o nube de Hills, y la nube exterior. La nube interior, que se extiende desde aproximadamente 2.000 hasta 20.000 unidades astronómicas, tiene forma de disco o toroide grueso y contiene quizás 5 veces más masa que la nube exterior. La nube exterior, desde 20.000 hasta 100.000 unidades astronómicas o más, forma una distribución esférica más difusa. Esta región exterior es la fuente de los cometas de período largo que ocasionalmente vemos, mientras que la nube interior es mucho más estable y raramente pierde objetos hacia el sistema solar interno. ¿Cuántos objetos pueblan esta región remota? Las estimaciones varían enormemente, pero los modelos sugieren que podría haber varios billones de núcleos cometarios con diámetros superiores a 1 kilómetro. La masa total de la nube de Oort se estima en aproximadamente 5 veces la masa de la Tierra, aunque este número es altamente incierto. Estos objetos son restos primordiales de la formación del sistema solar, eyectados hacia estas órbitas distantes por encuentros gravitacionales con los planetas gigantes durante los primeros millones de años de la historia solar. Son cápsulas del tiempo congeladas, preservando la composición química del disco protoplanetario original. La nube de Oort es también un recordatorio humilde de cuán insignificante es nuestra presencia en el cosmos. Todo lo que la humanidad ha explorado directamente con naves espaciales, cada planeta visitado, cada luna fotografiada, cada asteroide estudiado, todo eso ocurre en una burbuja minúscula en el centro de esta estructura inmensa. Es como si hubiéramos explorado meticulosamente una sola habitación de una casa, sin siquiera conocer la existencia del resto del edificio, el jardín o el vecindario que lo rodea. Las Voyager, nuestros exploradores más distantes, apenas han salido de esa habitación hacia el pasillo. Y aquí está el punto crucial. Todos estos objetos de la nube de Oort están gravitacionalmente ligados al Sol. Orbitan nuestra estrella en períodos medidos en millones de años, siguiendo trayectorias que eventualmente los traen de vuelta, aunque sea imperceptiblemente. La gravedad del Sol, aunque increíblemente débil a esas distancias, sigue siendo suficiente para mantenerlos cautivos. Y si el Sol puede mantener cautivos a billones de objetos a distancias de 1 o 2 años luz, entonces ciertamente puede mantener cautivas a 2 pequeñas sondas espaciales que apenas han alcanzado una fracción minúscula de esa distancia. La nube de Oort no es simplemente el límite del sistema solar, es la prueba viviente de que escapar del abrazo gravitacional del Sol requiere alcanzar distancias que ningún objeto hecho por humanos alcanzará en decenas de miles de años. Hay una ilusión persistente
en nuestra comprensión cotidiana de la gravedad. Tendemos a pensar en ella como algo que tiene un alcance limitado, como si existiera una distancia después de la cual simplemente desaparece y te libera. Vemos que los astronautas flotan en la Estación Espacial Internacional y asumimos que han escapado de la gravedad terrestre. Observamos que las Voyager han viajado más allá de todos los planetas y concluimos que deben estar libres de la influencia solar. Pero la realidad es mucho más inflexible, mucho menos generosa. La gravedad nunca te suelta, nunca. Simplemente se debilita hasta volverse imperceptible, pero jamás desaparece por completo. La ley de gravitación universal de Newton nos dice que la fuerza gravitacional entre dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esta fórmula aparentemente simple tiene implicaciones profundas. Primero, significa que mientras ambos objetos tengan masa, existirá una fuerza gravitacional entre ellos, sin importar cuán lejos estén. Segundo, el término del cuadrado inverso implica que la fuerza disminuye rápidamente con la distancia, pero nunca llega a cero. A distancias infinitas, la fuerza se aproxima a cero, pero matemáticamente hablando, nunca lo alcanza. Esta es la naturaleza implacable de la gravedad. Es una cadena que se estira hasta volverse infinitamente fina, pero nunca se rompe. Cuando hablamos de velocidad de escape, estamos hablando de la velocidad mínima necesaria para que un objeto se aleje indefinidamente de un cuerpo masivo sin necesidad de propulsión adicional. Para la Tierra, esa velocidad es de 11.2 kilómetros por segundo en la superficie. Para el Sol, desde la distancia de la órbita terrestre, es de aproximadamente 42 kilómetros por segundo. Estas cifras no son arbitrarias. Están determinadas por la masa del cuerpo central y la distancia desde la cual se inicia el escape. La velocidad de escape representa el punto donde la energía cinética del objeto es exactamente suficiente para contrarrestar la energía potencial gravitacional que lo mantiene atado. Las Voyager fueron lanzadas con la ayuda de cohetes poderosos y recibieron impulsos gravitacionales adicionales de sus encuentros con los planetas gigantes. En su punto de máxima velocidad, la Voyager 1 alcanzó aproximadamente 17 kilómetros por segundo con respecto al Sol. La Voyager 2 llegó a velocidades similares. Estas son velocidades impresionantes para objetos creados por humanos, lo suficientemente rápidas como para cruzar el diámetro de la Tierra en poco más de 12 minutos. Sin embargo, estas velocidades están muy por debajo de los 42 kilómetros por segundo necesarios para escapar del sistema solar desde la órbita terrestre. Ahora bien, podrías argumentar correctamente que las Voyager ya no están en la órbita terrestre. Están muchísimo más lejos, y la velocidad de escape disminuye con la distancia. A la distancia actual de las Voyager, aproximadamente 160 unidades astronómicas del Sol, la velocidad de escape se ha reducido considerablemente. Podemos calcularla usando la fórmula de velocidad de escape ajustada por distancia. A esa distancia, la velocidad necesaria para escapar es de aproximadamente 3 kilómetros por segundo. Las Voyager viajan a 17 kilómetros por segundo, así que claramente están por encima de la velocidad de escape local, ¿verdad? Aquí es donde las matemáticas se vuelven brutalmente honestas. El problema es que las Voyager no están manteniendo una velocidad constante de 17 kilómetros por segundo. Desde el momento en que abandonaron los impulsos gravitacionales de los planetas gigantes,
han estado desacelerando continuamente debido a la gravedad solar. Es una desaceleración minúscula, imperceptible en escalas de tiempo humanas, pero es real y acumulativa. Cada segundo que pasa, la gravedad del Sol tira de ellas hacia atrás, robándoles una fracción infinitesimal de su velocidad. A lo largo de décadas, estas fracciones se suman. A lo largo de siglos, se vuelven significativas. A lo largo de milenios, son determinantes. Lo que realmente importa no es la velocidad instantánea de las Voyager en este momento, sino su energía orbital total. La energía orbital es la suma de la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Un objeto con energía orbital positiva puede escapar. Un objeto con energía orbital negativa está ligado permanentemente. Las Voyager tienen energía orbital negativa. Están en órbitas hiperbólicas alrededor del Sol, lo que significa que sus trayectorias son abiertas en lugar de cerradas, pero siguen siendo órbitas gravitacionales. No están cayendo de vuelta hacia el Sol, pero tampoco están verdaderamente escapando. Están en un estado intermedio, alejándose perpetuamente, pero permaneciendo siempre bajo dominio gravitacional solar. Para entender esto intuitivamente, imagina lanzar una pelota hacia arriba desde la superficie de la Tierra. Si la lanzas con suficiente fuerza, pero por debajo de la velocidad de escape, la pelota subirá cada vez más alto, desacelerando gradualmente debido a la gravedad. Eventualmente alcanzará un punto máximo y comenzará a caer de vuelta. Ahora imagina que lanzas la pelota justo a la velocidad de escape. Subirá para siempre, desacelerando constantemente, pero su velocidad nunca llegará a cero. Las Voyager están en una situación similar a esta segunda pelota, excepto que su velocidad inicial fue insuficiente incluso para este escenario. Están en una trayectoria que las llevará increíblemente lejos, pero la gravedad solar nunca las dejará ir completamente. La matemática es clara e inmisericorde. Cuando calculamos la energía orbital específica de las Voyager, que es la energía orbital dividida por su masa, obtenemos un valor negativo. Esto confirma que están gravitacionalmente ligadas al sistema solar. Continuarán alejándose durante decenas de miles de años, atravesando la nube de Oort con lentitud glacial, pero técnicamente permanecerán en órbita alrededor del Sol. Su velocidad disminuirá asintóticamente, acercándose a algún valor mínimo, pero nunca deteniéndose por completo debido al movimiento del Sol a través de la galaxia y las perturbaciones gravitacionales de otras estrellas. Esta es la verdad incómoda que las narrativas populares prefieren ignorar. Las Voyager no han escapado, no pueden escapar. Fueron lanzadas con insuficiente velocidad para romper las cadenas gravitacionales del Sol, y ahora están condenadas a permanecer como prisioneras perpetuas, alejándose, pero nunca libres, viajando, pero nunca llegando, explorando un exilio que durará más que civilizaciones enteras, pero que nunca las llevará más allá del alcance último de la estrella que las vio nacer. 17 kilómetros por segundo. 61.200 kilómetros por hora. 1.469.600 kilómetros al día. Números que suenan impresionantes, velocidades que desafían la comprensión humana cotidiana. A esa velocidad podrías viajar de Nueva York a Los Ángeles en menos de 3 minutos. Podrías dar la vuelta a la Tierra en poco más de 2 horas. Podrías alcanzar la Luna en menos de 6 horas, una fracción del tiempo que les tomó a los astronautas del Apolo. Y sin embargo, cuando hablamos del espacio interestelar, cuando consideramos las distancias involucradas en escapar verdaderamente del sistema solar,
17 kilómetros por segundo es dolorosamente, desesperadamente lento. Las sondas Voyager alcanzaron estas velocidades gracias a una combinación extraordinaria de ingeniería y alineación planetaria. Fueron lanzadas durante una ventana orbital que ocurre solo una vez cada 176 años, cuando los planetas gigantes se alinean de tal manera que permiten lo que llamamos asistencia gravitacional o efecto onda gravitacional. La Voyager 1 visitó Júpiter y Saturno, usando la gravedad de cada planeta para acelerar y cambiar su trayectoria. La Voyager 2 completó el Grand Tour, visitando los gigantes gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada encuentro planetario funcionó como un impulso gratuito, robando una fracción minúscula del momento orbital del planeta para acelerar la sonda. Cuando la Voyager 2 abandonó Neptuno en agosto de 1989, había alcanzado su velocidad máxima con respecto al Sol. Fue el último impulso que recibiría, la última vez que la gravedad de un objeto masivo la aceleraría en lugar de frenarla. Desde ese momento, ambas Voyager han estado en caída libre en el sentido más puro del término, siguiendo trayectorias determinadas únicamente por su velocidad inicial y la atracción gravitacional del Sol. Y esa atracción, aunque débil, nunca ha dejado de actuar sobre ellas durante ni un solo segundo de los últimos 48 años. Para apreciar verdaderamente cuán inadecuada es esta velocidad para el escape real, necesitamos hacer algunas comparaciones con escalas temporales comprensibles. La Voyager 1, la más rápida y lejana de las dos sondas, actualmente se encuentra a aproximadamente 165 unidades astronómicas del Sol. Ha tardado casi medio siglo en llegar ahí. Neptuno está a 30 unidades astronómicas. La heliopausa, esa frontera que tanto celebramos cuando fue cruzada, está a aproximadamente 120 unidades astronómicas en la dirección del movimiento solar. El borde interior de la nube de Oort está a 2000 unidades astronómicas. El borde exterior está a 100.000 unidades astronómicas o más. Hagamos los cálculos. A 17 kilómetros por segundo, manteniendo velocidad constante, lo cual es imposible debido a la desaceleración gravitacional, pero asumámoslo por simplicidad, la Voyager 1 tardaría aproximadamente 300 años en alcanzar el borde interior de la nube de Oort, otros 30.000 años para atravesar completamente la nube y emerger del otro lado. 30.000 años. Para ponerlo en perspectiva, hace 30.000 años, los humanos modernos apenas estaban comenzando a crear las primeras pinturas rupestres en Europa. Las pirámides de Egipto no se construirían hasta otros 25.000 años después. La historia escrita de la humanidad no comenzaría hasta otros 28.000 años después de eso. La estrella más cercana a nuestro Sol es Próxima Centauri, ubicada a 0.2 años luz de distancia, aproximadamente 268.000 unidades astronómicas. A la velocidad actual de la Voyager 1, alcanzar Próxima Centauri tomaría aproximadamente 73.000 años. Pero aquí está el detalle cruel. La Voyager 1 no se dirige hacia Próxima Centauri. Se dirige hacia una región del espacio en la constelación de Ofiuco. La estrella más cercana en esa dirección es Gliese 545, ubicada a 17.6 años luz. Alcanzarla tomará aproximadamente 400.000 años, asumiendo que la velocidad de la Voyager se mantuviera constante, lo cual no hará debido a las perturbaciones gravitacionales de otras estrellas y el movimiento general de la galaxia.
La Voyager 2 se dirige hacia una región diferente del cielo, hacia las constelaciones de Pavo y Telescopium. La estrella más cercana en su camino es Ross 248, ubicada a 10.3 años luz. Alcanzarla tomará aproximadamente 300.000 años. Pero incluso cuando estas sondas pasen cerca de otras estrellas en el futuro distante, no entrarán en órbita alrededor de ellas. Simplemente pasarán de largo, como visitantes silenciosos en la noche, demasiado rápidas para ser capturadas, pero demasiado lentas para escapar realmente del baile gravitacional de la galaxia. Es importante entender que estas velocidades, aunque impresionantes para objetos creados por humanos, son minúsculas en términos cósmicos. La Tierra orbita el Sol a aproximadamente 30 kilómetros por segundo. El Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia a 220 kilómetros por segundo. Algunas estrellas en la galaxia tienen velocidades peculiares de varios cientos de kilómetros por segundo. Los jets de agujeros negros supermasivos expulsan material a velocidades cercanas a la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. En este contexto, las Voyager se arrastran a paso de tortuga cósmica, apenas moviéndose en el gran esquema del universo. Y aquí está la ironía final. Incluso si las Voyager hubieran sido lanzadas con el doble de velocidad, incluso con 30 kilómetros por segundo, seguirían necesitando miles de años para atravesar la nube de Oort. Incluso a 100 kilómetros por segundo, una velocidad completamente inalcanzable con nuestra tecnología actual, seguirían necesitando varios miles de años. Las distancias involucradas son tan vastas, tan incomprensiblemente enormes, que ninguna velocidad razonable, alcanzable, con propulsión química o incluso nuclear, haría una diferencia significativa en las escalas de tiempo necesarias. Las Voyager están viajando a velocidades récord para objetos humanos, pero en el contexto del verdadero escape del sistema solar, están esencialmente inmóviles. Son como hormigas caminando hacia el horizonte, moviéndose con toda la velocidad que sus pequeñas patas pueden generar, pero el horizonte siempre permanece igual de distante. 17 kilómetros por segundo hacia ninguna parte, porque ninguna parte está tan lejos que ninguna velocidad alcanzable por humanos hará que el viaje sea menos que intergeneracional, menos que civilizacional, menos que épico, en escalas que desafían toda proporción humana. 30.000 años. Detente por un momento y considera realmente qué significa ese número. 30.000 años es más tiempo del que ha existido la agricultura. Es más tiempo del que hemos tenido ciudades, escritura o civilización, tal como la entendemos. Hace 30.000 años, nuestros ancestros vivían en cuevas, cazaban mamuts y apenas comenzaban a desarrollar el arte rupestre que hoy admiramos en lugares como Lascaux y Altamira. El concepto mismo de historia escrita no existiría hasta otros 25.000 años después. Y sin embargo, este es el tiempo mínimo que las sondas Voyager necesitarán para atravesar completamente la nube de Oort y emerger del otro lado, asumiendo que no encuentren retrasos significativos en su camino. Para contextualizar mejor esta cifra, hagamos un ejercicio mental. Imagina que pudiéramos viajar 30.000 años hacia el pasado. Llegaríamos a un mundo irreconocible, donde los neandertales todavía coexistían con humanos modernos en Europa. Los continentes tenían formas ligeramente diferentes debido a los niveles del mar más bajos durante la última edad de hielo. Especies enteras de megafauna caminaban por la Tierra, perezosos gigantes
tigres dientes de sable, osos de cara corta, que hacían parecer pequeños a los grizzlies modernos. Ninguna estructura hecha por humanos de esa época sobrevive hoy. Ningún nombre, ninguna historia, ningún recuerdo individual ha llegado hasta nosotros desde ese tiempo distante. Es un abismo temporal tan profundo que borra toda continuidad cultural. Ahora voltea la mirada hacia el futuro. Dentro de 30.000 años, cuando las Voyager finalmente completen su tránsito a través de la nube de Oort, ¿qué quedará de nuestra civilización actual? ¿Seguirán existiendo los humanos tal como nos conocemos hoy? ¿Recordará alguien estas sondas, su misión, o incluso los nombres de las personas que las construyeron y lanzaron? La escala temporal involucrada trasciende toda planificación humana, todo propósito institucional, toda memoria cultural continua. Estamos hablando de un viaje que durará más que imperios, más que idiomas, más que probablemente la configuración geopolítica completa del planeta Tierra. La nube de Oort interior, también conocida como nube de Hills, se extiende desde aproximadamente 2.000 hasta 20.000 unidades astronómicas. Esta región más densa tomará la mayor parte del tiempo de tránsito. A la velocidad actual de las Voyager, cruzar solo esta sección interior requerirá aproximadamente 10.000 años. Es como si las sondas hubieran sido lanzadas en el año 8000 a.C., durante el período neolítico temprano, y estuvieran recién ahora alcanzando su destino intermedio. Durante ese lapso, la humanidad pasó de la caza y recolección a la agricultura, construyó las primeras ciudades, inventó la escritura, desarrolló civilizaciones complejas, atravesó edades de bronce y hierro, y eventualmente alcanzó la era espacial. La nube de Oort exterior, menos densa pero mucho más extensa, agregará otros 20.000 años al viaje. Esta región se extiende desde aproximadamente 20.000 hasta 100.000 unidades astronómicas, y en algunos modelos hasta 200.000 unidades astronómicas. La naturaleza difusa de esta región significa que los encuentros con objetos individuales serán raros, pero la vastedad del espacio que debe ser atravesado compensa esta baja densidad. Las Voyager pasarán la mayor parte de su viaje en esta zona, flotando en una oscuridad casi absoluta, donde el Sol es apenas una estrella brillante entre muchas, sin características distintivas, excepto por su posición familiar en el cielo. Durante todo este tiempo, las sondas estarán completamente muertas en términos de funcionalidad. Sus generadores termoeléctricos de radioisótopos, que actualmente proporcionan energía cada vez más escasa, se agotarán completamente en algún momento de la década de 2030. A partir de ese momento, todas las comunicaciones cesarán. Todos los instrumentos científicos quedarán en silencio permanente. Las Voyager continuarán su viaje en absoluta soledad, sin poder observar, sin poder registrar, sin poder comunicar nada de lo que encuentren. Serán simplemente objetos inertes moviéndose a través del vacío, tan silenciosas y pasivas como los núcleos cometarios que las rodearán. Pero incluso después de atravesar la nube de Oort, incluso después de esos 30.000 años, las Voyager no habrán escapado verdaderamente. Habrán salido de la región donde objetos físicos orbitan el Sol, ¿cierto? Pero seguirán bajo influencia gravitacional solar significativa. La gravedad del Sol a esa distancia será comparable a la gravedad de otras estrellas cercanas, pero no será cero. Las sondas estarán en una especie de tierra de nadie gravitacional, donde múltiples estrellas ejercen influencias similares y donde las mareas galácticas
comienzan a dominar sobre las atracciones estelares individuales. La verdad es que definir un punto exacto donde el sistema solar termina es arbitrario cuando lo miramos desde esta perspectiva temporal. Podríamos decir que termina cuando la gravedad solar ya no domina sobre las perturbaciones de otras estrellas. Podríamos decir que termina cuando ya no hay objetos ligados en órbita. Podríamos decir que termina cuando un objeto finalmente alcanza su primer acercamiento a otra estrella. Cada definición produce una respuesta diferente, pero todas coinciden en una cosa. El tiempo necesario se mide en decenas de miles de años, no en décadas o siglos. Las Voyager fueron lanzadas con bombos y platillos, celebradas como mensajeras de la humanidad hacia las estrellas. Llevaban discos dorados con sonidos e imágenes de la Tierra, diseñados para ser encontrados por civilizaciones alienígenas en el futuro distante. Pero la realidad de su viaje es mucho menos romántica y mucho más humillante. Pasarán 30.000 años arrastrándose a través de la nube de Oort, tan atrapadas por el Sol como lo está la Tierra misma, solo que en una órbita más elongada y distante. El verdadero adiós al sistema solar no es un evento que podamos presenciar o celebrar. Es un proceso tan glacialmente lento que trasciende toda experiencia humana, todo marco temporal cultural, toda continuidad civilizacional. Es un recordatorio de que el cosmos opera en escalas que hacen parecer insignificantes nuestras vidas, nuestras culturas y nuestras ambiciones más grandiosas. Existe un momento futuro, no tan lejano en términos cósmicos, cuando las señales de radio de las Voyager simplemente cesarán de llegar a la Tierra. Será un día ordinario en el control de misión, si es que todavía existe un control de misión para entonces. Los ingenieros o sus sucesores tecnológicos enviarán sus comandos habituales al espacio profundo y no recibirán respuesta. Intentarán nuevamente, ajustarán frecuencias, verificarán sus equipos. Pero la verdad será inevitable. Las sondas habrán usado su último suspiro de energía, transmitido su última señal y entrado en un silencio eterno del cual nunca emergerán. Este momento se aproxima más rápido de lo que muchos quisieran admitir y representa no un fallo técnico, sino el cumplimiento inevitable del destino de toda máquina. Las Voyager no funcionan con baterías convencionales ni con paneles solares. A las distancias a las que operan, la luz solar es demasiado débil para ser útil, millones de veces menos intensa que en la órbita terrestre. En su lugar, cada sonda está equipada con 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, dispositivos que convierten el calor de la desintegración radiactiva de plutonio 238 en electricidad. Cuando fueron lanzadas en 1977, estos generadores producían aproximadamente 470 vatios de potencia eléctrica. Es aproximadamente la potencia de 5 bombillas incandescentes antiguas, suficiente para alimentar todos los instrumentos científicos, el sistema de comunicaciones y los calentadores que protegen los componentes electrónicos del frío extremo del espacio. Pero el plutonio 238 tiene una vida media de 87.7 años, lo que significa que cada 88 años aproximadamente, la mitad del material radiactivo se habrá desintegrado en uranio 230 y mol. Esto implica que la producción de calor y por lo tanto de electricidad disminuye inexorablemente con el tiempo. No es un declive súbito, sino gradual, una curva exponencial que se hace más pronunciada con cada década que pasa. Actualmente, después de casi 50 años en el espacio, los generadores de cada Voyager
producen aproximadamente 250 vatios, poco más de 1.000, la mitad de su capacidad original. Esta disminución continua ha forzado a los ingenieros de la NASA a tomar decisiones cada vez más difíciles sobre qué sistemas mantener activos y cuáles apagar permanentemente. La primera víctima fue el sistema de calefacción. A medida que la energía disponible disminuyó, los ingenieros comenzaron a apagar calentadores uno por uno, permitiendo que diferentes componentes se enfriaran hasta temperaturas para las cuales nunca fueron diseñados. Sorprendentemente, muchos instrumentos continuaron funcionando mucho más allá de sus especificaciones de temperatura mínima, operando a decenas de grados bajo cero, cuando deberían haber fallado hace tiempo. Es un testimonio de la sobreingeniería y la calidad de construcción de la era de 1970, cuando los componentes electrónicos se fabricaban con márgenes de seguridad generosos y materiales robustos. Luego vinieron los instrumentos científicos. El magnetómetro de la Voyager 1 fue apagado, seguido por varios otros instrumentos en ambas sondas. Cada apagado fue una pequeña muerte, el silenciamiento permanente de un sensor que había estado observando el cosmos durante décadas. Los instrumentos de detección de plasma siguieron funcionando, así como los detectores de rayos cósmicos y el sistema de comunicaciones. Pero la lista de sistemas activos se acorta año tras año. Es como ver a un ser querido envejecer, perdiendo capacidades una por una, hasta que solo quedan las funciones más esenciales. Las proyecciones actuales sugieren que para el año 2030, aproximadamente, la energía disponible será tan baja que incluso los sistemas más básicos no podrán mantenerse. Los ingenieros tendrán que elegir entre mantener los instrumentos científicos o mantener el transmisor de radio. Eventualmente, ni siquiera esa elección será posible. La energía caerá por debajo del umbral mínimo necesario para transmitir una señal detectable a través de miles de millones de kilómetros de espacio vacío. Las Voyager continuarán orbitando el Sol, continuarán alejándose, pero lo harán en completo silencio, incapaces de decirnos nada sobre lo que encuentran o experimentan. Cuando llegue ese momento final, probablemente no habrá ceremonia ni anuncio dramático. Simplemente dejaremos de recibir señales. Tal vez intentemos durante semanas o meses, enviando comandos en caso de que haya sido solo una falla temporal. Pero eventualmente aceptaremos la realidad. Las Voyager habrán muerto funcionalmente, aunque físicamente continuarán existiendo como objetos inertes flotando en la oscuridad. Sus estructuras de aluminio permanecerán intactas durante millones de años. Los discos dorados seguirán adjuntos a sus costados, preservando sonidos e imágenes de una Tierra que para entonces habrá cambiado irreconociblemente. Es extraño pensar que estas sondas sobrevivirán a todo lo que conocemos. Sobrevivirán a sus creadores, a la NASA, probablemente a la civilización humana en su forma actual. Los edificios donde fueron construidas ya no existen o han sido reutilizados. Las personas que las diseñaron han envejecido o fallecido. Los sistemas de computación que usaban son reliquias primitivas comparadas con la tecnología actual. Y sin embargo, las Voyager continúan, aunque cada día más cerca de su silencio final, cada día con menos energía, para mantenerse despiertas en el frío infinito del espacio. La muerte de las Voyager será silenciosa pero no olvidada. Representará el fin de una era, el cierre de un capítulo en la historia de la exploración espacial. Pero su viaje físico continuará durante eones después de que su viaje funcional termine.
flotarán como fantasmas tecnológicos, monumentos involuntarios a la ambición humana, recordatorios silenciosos de que incluso nuestros logros más impresionantes eventualmente sucumben al paso del tiempo. La energía se agota, las señales se desvanecen, pero el momentum físico perdura, llevándolas más y más lejos en un viaje que nunca termina, pero que dejaron de poder documentar hace mucho tiempo. Hay una paradoja hermosa y cruel en el destino de las Voyager. Están en movimiento constante, alejándose del Sol a velocidades que ningún humano experimentará jamás en carne propia. Y sin embargo, están atrapadas tan completamente como la Tierra misma. La diferencia es solo cuestión de escala y geometría orbital. Donde la Tierra traza un círculo casi perfecto alrededor del Sol cada año, las Voyager trazan hipérbolas extremadamente elongadas que tardarán decenas de miles de años en recorrer. Pero ambas, planeta y sondas, están ejecutando el mismo baile fundamental, una órbita gravitacional alrededor de una estrella. Las Voyager no están escapando, están orbitando en cámara lenta cósmica. Para entender esto completamente, necesitamos pensar en qué significa realmente una órbita. Cuando pensamos en órbitas, típicamente imaginamos objetos moviéndose en círculos o elipses cerradas, como los planetas alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. Pero estas son solo un tipo de órbita, las órbitas ligadas. Las órbitas pueden ser también parabólicas o hiperbólicas, trayectorias abiertas donde el objeto se aleja indefinidamente, pero sigue siendo influenciado gravitacionalmente por el cuerpo central. Las Voyager están en órbitas hiperbólicas, lo que significa que sus caminos son abiertos y no regresarán. Pero eso no significa que hayan escapado de la influencia solar. La clave está en entender que orbitar no requiere movimiento circular. Una órbita es simplemente la trayectoria que sigue un objeto bajo la influencia de la gravedad. Las Voyager están siguiendo las trayectorias que la gravedad solar les ha dictado desde el momento en que abandonaron los planetas gigantes. Cada segundo, la gravedad calcula su nuevo vector de velocidad, basándose en su posición y masa relativa al Sol. Cada segundo, las sondas responden ajustando imperceptiblemente su dirección y velocidad. Es una conversación continua entre masa y movimiento, una ecuación que se resuelve en tiempo real desde hace casi medio siglo y continuará resolviéndose durante eones futuros. Pero la historia se vuelve aún más compleja cuando consideramos que el Sol mismo no está inmóvil. Nuestra estrella orbita el centro de la Vía Láctea a aproximadamente 220 kilómetros por segundo, completando una órbita galáctica cada 230 millones de años aproximadamente. Mientras orbita, el Sol arrastra consigo todo su séquito gravitacional: los planetas, el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, la nube de Oort y sí, las sondas Voyager. Desde una perspectiva galáctica, las Voyager no se están alejando del Sol en línea recta. Están siguiendo una trayectoria helicoidal compleja, moviéndose lentamente hacia afuera, mientras simultáneamente orbitan el centro galáctico junto con el Sol. Esta dinámica crea una situación fascinante. Las Voyager están ligadas al Sol, pero el Sol está ligado a la galaxia. Por lo tanto, las Voyager están, en última instancia, orbitando el centro galáctico también. Nunca escaparán de la Vía Láctea. Incluso si de alguna manera lograran liberarse completamente de la influencia gravitacional solar, lo cual no harán, simplemente comenzarían a orbitar el centro galáctico de forma independiente. La galaxia misma es una prisión de la cual es imposible escapar
sin velocidades verdaderamente extraordinarias, muy por encima de lo que cualquier tecnología concebible podría lograr. Y hay más. La Vía Láctea pertenece al grupo local, un conjunto de más de 50 galaxias ligadas gravitacionalmente, que incluye Andrómeda, la galaxia del Triángulo, y docenas de galaxias enanas. Este grupo, en su totalidad, está moviéndose hacia el cúmulo de Virgo, atraído por la concentración masiva de galaxias en esa región del espacio. Es gravitación en capas, atracción dentro de atracción, órbitas dentro de órbitas. Las Voyager participan en todos estos movimientos simultáneamente, prisioneras no solo del Sol, sino de estructuras gravitacionales cada vez más grandes que se extienden a través del universo observable. Cuando las Voyager finalmente atraviesen la nube de Oort en 30.000 años, cuando estén técnicamente fuera de la región donde objetos físicos orbitan el Sol, su velocidad con respecto a nuestra estrella será mínima. La desaceleración gravitacional constante habrá reducido su velocidad relativa a apenas unos pocos kilómetros por segundo. A esa velocidad, las perturbaciones gravitacionales de estrellas que pasan cerca comenzarán a dominar sobre la atracción solar. Las Voyager podrían ser desviadas ligeramente, sus trayectorias curvadas por encuentros estelares distantes. Pero estos encuentros no las liberarán, simplemente las transferirán de una órbita solar muy elongada a órbitas galácticas más complejas. La verdad es que el concepto de escape es en gran medida ilusorio en un universo gobernado por gravedad. Todo está orbitando algo. Las estrellas orbitan centros galácticos. Las galaxias orbitan centros de cúmulos. Los cúmulos participan en los flujos a gran escala del universo, atraídos hacia concentraciones masivas como el gran atractor. No existe un punto donde puedas estar verdaderamente libre de influencia gravitacional, donde puedas flotar en absoluta independencia. El universo es una red interconectada de atracciones gravitacionales, y todo lo que contiene está atrapado en esa red de una forma u otra. Las Voyager son prisioneras perpetuas del movimiento orbital. Nunca conocerán el reposo verdadero. Nunca experimentarán independencia gravitacional completa. Continuarán moviéndose durante billones de años, mucho después de que el Sol se convierta en una enana blanca, mucho después de que la Tierra sea consumida o expulsada del sistema solar, mucho después de que la última luz de la última civilización humana se apague. Seguirán orbitando, siguiendo las curvas del espacio-tiempo, dictadas por distribuciones de masa cada vez más grandes y distantes. Es movimiento perpetuo, pero no libertad, viaje eterno, pero no escape. Son prisioneras en movimiento, y lo serán para siempre. El 25 de agosto de 2012, la NASA hizo un anuncio que capturó la imaginación del mundo. La Voyager 1 había cruzado la heliopausa y entrado al espacio interestelar, convirtiéndose en el primer objeto creado por humanos en alcanzar esta frontera legendaria. Los medios de comunicación celebraron el evento como el momento en que la humanidad finalmente abandonó su cuna cósmica y dio sus primeros pasos verdaderos hacia las estrellas. Las imágenes de la pequeña sonda flotando en la vastedad del espacio profundo se convirtieron en íconos instantáneos. Fue presentado como un triunfo de la ingeniería humana, un logro sin precedentes en la historia de la exploración. Y lo fue, sin duda. Pero también fue, en cierto sentido fundamental, una narrativa profundamente engañosa. La confusión radica en el término espacio interestelar. En astronomía, este término tiene un significado técnico específico que difiere significativamente de su interpretación popular.
Cuando los científicos dicen espacio interestelar, se refieren al medio físico que existe entre las estrellas, el gas y el polvo diluido que llena el espacio galáctico. Este medio tiene propiedades diferentes al entorno dentro de la heliosfera: mayor densidad de átomos neutros, mayor intensidad de rayos cósmicos galácticos y un campo magnético con orientación diferente. Cruzar hacia este medio es significativo desde una perspectiva de física de plasmas y magnetosfera, pero no tiene nada que ver con escapar de la influencia gravitacional de una estrella. Cuando la Voyager 1 cruzó la heliopausa, sus instrumentos detectaron cambios dramáticos y confirmatorios. La densidad de partículas cargadas provenientes del Sol cayó precipitadamente, mientras que la intensidad de los rayos cósmicos de origen galáctico aumentó abruptamente. El campo magnético cambió su orientación, indicando que la sonda había entrado en una región dominada por campos magnéticos interestelares en lugar de solares. Estos cambios fueron reales, medibles y científicamente importantes. Marcaron definitivamente la transición de un entorno dominado por el viento solar a uno dominado por el medio interestelar. Pero esta transición es puramente una cuestión de composición del plasma y orientación magnética, no de dominio gravitacional. La heliopausa es esencialmente el límite donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del medio interestelar. El viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas emanando del Sol, sopla hacia afuera a velocidades supersónicas, creando una burbuja en el medio interestelar. Pero eventualmente, a suficiente distancia, la densidad y presión del viento solar disminuyen hasta el punto donde ya no puede mantener su dominio. En ese punto, el medio interestelar comienza a infiltrarse y la heliosfera termina. Es análogo a una ola rompiendo en una playa. Hay un punto donde el agua del océano ya no puede mantener su forma cohesiva y se mezcla con la arena y el agua costera. Pero cruzar ese punto no significa que hayas dejado el océano en un sentido gravitacional o geográfico más amplio. Lo que hace que este malentendido sea particularmente persistente es que coincide con narrativas populares poderosas sobre exploración y frontera. Queremos creer que hemos enviado algo más allá de nuestro vecindario, que hemos alcanzado verdaderamente el espacio entre las estrellas. El término espacio interestelar evoca imágenes de viajes estelares, de saltar de un sistema solar a otro, de finalmente romper las cadenas que nos atan a nuestro Sol. Pero la realidad es mucho más prosaica y, en cierto modo, más humillante. Las Voyager han entrado al medio interestelar, pero no han entrado al espacio entre sistemas estelares en el sentido de estar libres de influencia gravitacional solar. Para ser verdaderamente interestelar, en el sentido gravitacional, un objeto necesitaría estar lo suficientemente lejos de todas las estrellas como para que ninguna estrella individual ejerciera dominio gravitacional sobre él. Necesitaría estar en una región donde las influencias de múltiples estrellas se equilibren, o donde la marea galáctica general domine sobre las atracciones estelares individuales. Para las Voyager, este punto está a decenas de miles de años de distancia en el futuro. Actualmente están en una zona híbrida, bañadas por el medio interestelar, pero firmemente atrapadas en órbitas solares. Es como estar en aguas internacionales, pero aún ver la costa. Técnicamente has dejado las aguas territoriales, pero no has dejado la influencia general de la Tierra. La NASA, para ser justos, ha sido cuidadosa en sus comunicaciones técnicas de distinguir entre entrar al medio interestelar y escapar del sistema solar. Los documentos científicos son precisos en su lenguaje,
especificando exactamente qué límite se cruzó y qué significa. Pero en la traducción a comunicados de prensa, titulares de medios y narrativa popular, estas distinciones se pierden. El público escucha espacio interestelar y comprensiblemente concluye que las Voyager han dejado el sistema solar, cuando la realidad es mucho más compleja y matizada. Este engaño semántico, aunque no intencional, tiene consecuencias reales para la comprensión pública de la astronomía y la exploración espacial. Refuerza ideas erróneas sobre las escalas de distancia involucradas, sobre lo que significa escapar de una estrella, sobre cuán lejos están realmente las otras estrellas. Cuando eventualmente lancemos misiones diseñadas específicamente para alcanzar otras estrellas, misiones que requerirán tecnologías radicalmente más avanzadas que cualquier cosa que tengamos hoy, el público podría preguntarse ¿por qué es necesario cuando las Voyager ya están en el espacio interestelar? La respuesta, por supuesto, es que estar en el medio interestelar y alcanzar otra estrella son dos cosas completamente diferentes, separadas por órdenes de magnitud en distancia, tiempo y energía requerida. Las Voyager están en el espacio interestelar, pero siguen siendo prisioneras del Sol. Han cruzado una frontera importante, pero no la frontera definitiva. Es un logro extraordinario digno de celebración, pero debemos celebrarlo por lo que es. La primera vez que objetos humanos han tocado el medio entre las estrellas, no la primera vez que hemos escapado de la influencia de nuestra estrella. Esa hazaña permanece y probablemente permanecerá durante mucho tiempo, firmemente en el reino de la ciencia ficción. Las Voyager no están solas en su viaje hacia la oscuridad del espacio profundo. Existen otras naves espaciales que también se dirigen hacia afuera, alejándose del Sol en trayectorias que eventualmente las llevarán más allá de los planetas, más allá de la heliosfera, hacia las profundidades del espacio. Cada una tiene su propia historia, su propia velocidad y su propio destino final. Sin embargo, cuando examinamos sus trayectorias y las comparamos con las Voyager, descubrimos un patrón consistente e inquietante. Todas comparten el mismo destino fundamental de permanecer gravitacionalmente ligadas al Sol durante períodos que desafían la imaginación humana. Ninguna ha escapado realmente y ninguna escapará en cualquier marco de tiempo relevante para la civilización humana. Las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 fueron las predecesoras de las Voyager, lanzadas en 1972 y 1973, respectivamente. La Pioneer 10 fue la primera nave en atravesar el Temgul, cinturón de asteroides, y en visitar Júpiter, abriendo el camino para las misiones más ambiciosas que seguirían. La Pioneer 11 visitó tanto Júpiter como Saturno, convirtiéndose en la primera nave en observar los anillos de Saturno de cerca. Ambas sondas están ahora en trayectorias de escape del sistema solar, en el sentido de que no regresarán a las regiones planetarias interiores, pero al igual que las Voyager, están lejos de haber alcanzado velocidades de escape verdaderas desde la perspectiva gravitacional solar. La Pioneer 10 viaja a aproximadamente 12 kilómetros por segundo y se dirige hacia la constelación de Tauro. Si mantuviera su dirección actual, lo cual es improbable debido a perturbaciones gravitacionales, pasaría cerca de la estrella Aldebarán en aproximadamente 2 millones de años. Sin embargo, el contacto con la Pioneer 10 se perdió en enero de 2003, cuando la sonda estaba a aproximadamente 82 unidades astronómicas del Sol. Continúa alejándose en silencio, una reliquia muda
de los primeros días de la exploración espacial profunda. La Pioneer 11, viajando a velocidades similares hacia la constelación de Escudo, perdió contacto en noviembre de 1995, a una distancia de aproximadamente 40 unidades astronómicas. Ambas sondas tardarán decenas de miles de años en atravesar la nube de Oort, asumiendo que sobrevivan intactas el viaje. New Horizons, lanzada en enero de 2006, es actualmente la nave espacial operativa más rápida que hemos enviado al espacio profundo. Fue diseñada específicamente para estudiar Plutón y el cinturón de Kuiper, misión que completó brillantemente con su sobrevuelo de Plutón en julio de 2015 y posteriormente del objeto del cinturón de Kuiper a Rokot en enero de 2019. New Horizons viaja a aproximadamente 16.6 km por segundo con respecto al Sol, ligeramente más lenta que las Voyager, pero aún extraordinariamente rápida para estándares humanos. Se espera que cruce la heliopausa alrededor del año 2047, convirtiéndose en la quinta nave humana en alcanzar el medio interestelar. Pero al igual que sus predecesoras, New Horizons no está escapando verdaderamente del sistema solar. Su velocidad es insuficiente para romper el abrazo gravitacional solar, y al igual que las otras sondas, pasará decenas de miles de años atravesando la nube de Oort antes de emerger al espacio verdaderamente interestelar en términos gravitacionales. Se dirige hacia una región del espacio en la constelación de Sagitario, donde eventualmente, en aproximadamente 800.000 años, podría pasar relativamente cerca del sistema estelar binario Próxima Centauri y Alpha Centauri. Aunque ambos sistemas habrán cambiado significativamente sus posiciones para entonces debido al movimiento galáctico. Existe también un conjunto de naves más pequeñas y objetos que han alcanzado velocidades de escape desde la Tierra, pero que eventualmente caerán de regreso hacia el Sol o permanecerán en órbitas solares. La etapa superior del cohete que lanzó New Horizons, por ejemplo, también está en una trayectoria de escape, aunque viaja más lentamente que la sonda misma. Varios otros objetos, desde etapas de cohetes hasta componentes desechados de misiones anteriores, flotan en el espacio profundo en diversas trayectorias. Todos comparten el destino común de permanecer ligados gravitacionalmente al Sol durante periodos extremadamente largos. Lo fascinante de comparar estas misiones es que todas representan lo mejor de nuestra ingeniería espacial, y todas fueron lanzadas con velocidades que parecían impresionantes en su momento. Sin embargo, cuando las ponemos en contexto de las verdaderas escalas del sistema solar y las velocidades necesarias para un escape real, todas resultan ser inadecuadas por factores significativos. No es un fallo de diseño, simplemente refleja las limitaciones fundamentales de la propulsión química y las asistencias gravitacionales planetarias. Alcanzar velocidades verdaderamente suficientes para escapar del sistema solar requeriría tecnologías que actualmente solo existen en el papel o en nuestra imaginación. Cuando observamos el destino colectivo de todas estas naves, emerge un patrón claro. Todas continuarán alejándose del Sol durante el futuro previsible. Todas cruzarán eventualmente la heliopausa, si aún no lo han hecho. Todas atravesarán la nube de Oort durante los próximos 30 a 50.000 años. Y todas permanecerán gravitacionalmente ligadas al Sol durante todo ese tiempo, prisioneras de una estrella que se niega a soltar su control, incluso a distancias donde su luz es apenas distinguible de las demás estrellas en el cielo. Es un recordatorio humilde
de que enviar algo al espacio profundo es una cosa, pero liberarlo verdaderamente de la influencia gravitacional de su estrella madre es algo completamente diferente. Las Voyager, las Pioneer, New Horizons, todas son exploradoras heroicas que han expandido nuestro conocimiento del cosmos de maneras inconmensurables. Pero son exploradoras que nunca volverán a casa, no porque hayan escapado, sino porque están condenadas a órbitas tan elongadas que sus períodos orbitales exceden la duración de civilizaciones. Son prisioneras en movimiento, todas ellas compartiendo un destino común dictado por las leyes inmutables de la gravitación y las limitaciones prácticas de la tecnología de propulsión humana. Su legado no es de escape, sino de exploración dentro de los confines, vastos pero definitivos, del dominio gravitacional solar. ¿Qué significa realmente escapar? Es una pregunta que parece simple en la superficie, pero que se vuelve profundamente compleja cuando la examinamos con cuidado. En nuestra experiencia cotidiana, escapar significa liberarse de algo, romper ataduras, alcanzar un estado de independencia. Un prisionero escapa de una celda, un animal escapa de un depredador, una persona escapa de una situación opresiva. En todos estos casos, existe un momento definible donde el escape se logra, un punto donde la libertad comienza. Pero cuando aplicamos este concepto al cosmos, cuando intentamos definir qué significa escapar de la influencia gravitacional de una estrella, descubrimos que las líneas se difuminan, las definiciones colapsan y nos quedamos con una paradoja que desafía la resolución simple. La gravedad, como hemos discutido, nunca desaparece completamente. Disminuye con el cuadrado de la distancia, pero matemáticamente se extiende hasta el infinito. Esto significa que técnicamente, incluso a distancias de millones de años luz, el Sol sigue ejerciendo alguna fuerza gravitacional sobre las Voyager. Es una fuerza infinitesimalmente pequeña, completamente irrelevante en términos prácticos, pero existe. Entonces, ¿cuándo podemos decir que un objeto ha escapado? ¿Cuando la fuerza gravitacional cae por debajo de cierto umbral arbitrario? ¿Cuando otras fuerzas gravitacionales se vuelven dominantes? ¿Cuando el objeto alcanza su punto de máxima distancia y podría, en principio, comenzar a regresar si no fuera por otras influencias? Cada definición produce una respuesta diferente y ninguna es completamente satisfactoria. Consideremos la definición basada en energía orbital. Decimos que un objeto ha escapado cuando su energía orbital total es positiva o cero, lo que significa que tiene suficiente energía cinética para alejarse indefinidamente sin regresar. Según este criterio, las Voyager no han escapado porque su energía orbital es negativa. Están en órbitas ligadas, aunque extremadamente elongadas. Pero esta definición tiene sus propias complicaciones. ¿Qué pasa cuando otras estrellas comienzan a ejercer influencias comparables? ¿Seguimos calculando la energía orbital con respecto al Sol? ¿O necesitamos considerar un marco de referencia más complejo? ¿En qué punto la pregunta de si un objeto está ligado al Sol deja de tener sentido práctico? Luego está la definición basada en dominio gravitacional. Podríamos decir que un objeto ha escapado del sistema solar cuando la gravedad de otras estrellas se vuelve más fuerte que la gravedad solar. Esto ocurriría en algún punto dentro o más allá de la nube de Oort, dependiendo de la configuración estelar local. Pero incluso esta definición es problemática. Las estrellas se mueven. La configuración de estrellas cercanas cambia con el tiempo. Un objeto podría estar dominado por la gravedad solar en un momento y por la gravedad de otra estrella
cientos de miles de años después, sin haber cambiado fundamentalmente su estado físico. ¿Ha escapado del sistema solar o simplemente ha entrado en un sistema diferente? ¿Cuál es la diferencia ontológica entre las dos situaciones? Existe también una dimensión filosófica más profunda en esta paradoja. El escape implica libertad, independencia, un estado de no estar atado. Pero en un universo donde todo ejerce fuerza gravitacional sobre todo lo demás, donde cada partícula de materia curva el espacio-tiempo a su alrededor, ¿existe realmente un estado de libertad absoluta? Las Voyager podrían eventualmente liberarse de la influencia dominante del Sol, solo para caer bajo la influencia dominante de otra estrella, o del centro galáctico, o de estructuras a gran escala aún mayores. No importa cuán lejos viajen, siempre estarán moviéndose a través de campos gravitacionales, siempre siguiendo curvas en el espacio-tiempo, dictadas por la distribución de masa en el universo. Esta realización nos lleva a una pregunta aún más fundamental. ¿Es el escape verdadero siquiera posible en un universo gobernado por gravedad? O más bien, ¿deberíamos pensar en términos de transiciones entre diferentes regímenes gravitacionales en lugar de escape absoluto? Las Voyager están transitando del régimen gravitacional solar dominante hacia un régimen donde múltiples influencias gravitacionales se equilibran y eventualmente hacia un régimen donde la marea galáctica domina. Pero nunca alcanzarán un estado de independencia gravitacional completa, un punto donde ninguna masa en el universo las influencie. Tal estado no existe excepto en el espacio abstracto infinitamente vacío de los experimentos mentales. La paradoja se profundiza cuando consideramos escalas temporales. En cualquier momento dado, podemos medir la velocidad de las Voyager, su distancia del Sol, y calcular si están técnicamente ligadas o no. Pero estas mediciones son instantáneas, capturas de un proceso dinámico que se desarrolla durante eones. Con suficiente tiempo, las perturbaciones gravitacionales de estrellas que pasan cerca podrían alterar las órbitas de las Voyager de formas impredecibles. Podrían ser aceleradas, desaceleradas o incluso capturadas por otras estrellas. Su estado de escape o no escape no es una propiedad fija, sino una condición que evoluciona con el tiempo, de maneras que dependen de eventos futuros imposibles de predecir con precisión. Tal vez la resolución de esta paradoja no es encontrar una definición única de escape que funcione en todos los contextos, sino aceptar que el escape es un concepto contextual y escalar. Podemos decir que las Voyager han escapado del sistema solar interior, pero no del sistema solar extendido. Han escapado de la heliosfera, pero no de la influencia gravitacional solar. Han entrado al medio interestelar, pero no al espacio verdaderamente libre entre estrellas. Cada afirmación es verdadera dentro de su propio contexto, y ninguna captura completamente la complejidad de la situación. Esta ambigüedad no es una debilidad de nuestra comprensión, sino un reflejo de la naturaleza fundamental del universo. La gravedad no respeta límites limpios. No hay paredes, no hay puertas que cruzar, no hay momento definido donde algo está dentro y luego afuera. Hay solo gradientes suaves, transiciones continuas, influencias que se desvanecen asintóticamente, pero nunca desaparecen por completo. El escape en un universo gravitacional es siempre parcial, siempre relativo, siempre temporal. Las Voyager no están escapando en ningún sentido absoluto. Están transitando entre diferentes modos de cautiverio gravitacional y continuarán haciéndolo durante el resto de la existencia del universo.
Proyectémonos ahora hacia un futuro tan distante que desafía toda imaginación humana. Un futuro donde las ciudades que conocemos han desaparecido bajo capas de sedimento o han sido borradas por procesos geológicos. Un futuro donde los idiomas que hablamos son tan antiguos que ningún registro legible sobrevive. Un futuro donde quizás la especie humana misma ha evolucionado hacia algo irreconocible o ha desaparecido completamente. En ese futuro, dentro de 40.000 años aproximadamente, la Voyager 1 pasará relativamente cerca de una estrella llamada Gliese 445, también conocida como AC+79 3888, ubicada en la constelación de Camelopardalis. Será el primer encuentro estelar cercano de cualquier objeto creado por humanos. Gliese 445 es una enana roja, una estrella pequeña y fría que brilla con apenas una fracción de la luminosidad del Sol. En el momento del acercamiento, la Voyager 1 pasará a aproximadamente 1.6 años luz de distancia, o alrededor de 100.000 unidades astronómicas. Es una distancia que parece inmensa, y lo es, pero en términos astronómicos representa un encuentro relativamente cercano. Para poner esto en perspectiva, es aproximadamente la distancia del borde exterior de nuestra nube de Oort. La Voyager pasará cerca de esta estrella aproximadamente a la misma distancia que algunos de los objetos más externos ligados al Sol. Sin embargo, incluso a esta distancia de paso cercano, la influencia gravitacional de Gliese 445 sobre la Voyager será mínima, insuficiente para alterar significativamente su trayectoria o capturarla en órbita. La Voyager 2 tiene un destino similar, pero dirigido hacia una región diferente del cielo. En aproximadamente 42.000 años, pasará cerca de la estrella Ross 248 en la constelación de Andrómeda, a una distancia de aproximadamente 1.7 años luz. Ross 248 es también una enana roja, ligeramente más masiva que Gliese 445, pero igualmente tenue desde nuestra perspectiva terrestre. El encuentro será similar. La Voyager 2 pasará de largo, demasiado rápida y demasiado distante para ser capturada, pero también demasiado lenta para realmente escapar hacia un espacio verdaderamente libre entre estrellas. Simplemente continuará su deriva perpetua a través de la galaxia. Es importante visualizar qué será de las Voyager en ese momento distante. Sus generadores de energía habrán estado muertos durante aproximadamente 38.000 años. Ningún instrumento funcionará, ninguna luz parpadeará en su circuitería oscurecida. Sus antenas apuntarán hacia una Tierra que probablemente haya olvidado su existencia, si es que la humanidad todavía existe en alguna forma. Las placas doradas con sus mensajes de saludo seguirán adjuntas a los costados de las sondas, aunque la radiación cósmica habrá comenzado lentamente a degradar las grabaciones. Las estructuras de aluminio permanecerán intactas, protegidas por el vacío del espacio de los procesos de oxidación y corrosión que destruyen objetos en atmósferas planetarias. Las sondas habrán acumulado capas microscópicas de polvo interestelar durante su viaje de 40.000 años. Cada átomo de hidrógeno, cada partícula de polvo que hayan encontrado en su camino habrá dejado su marca, erosionando lentamente las superficies externas a nivel atómico. Los impactos de micrometeoritos, aunque raros en el espacio interestelar, habrán creado pequeños cráteres en las superficies metálicas. Las Voyager llevarán las cicatrices de su viaje, un registro físico de décadas de exposición a los peligros del espacio profundo.
Sin embargo, estructuralmente, permanecerán reconocibles, preservadas por el vacío casi perfecto que las rodea. Desde la perspectiva de cualquier civilización en Gliese 445 o Ross 248, si es que tales civilizaciones existen, las Voyager serán casi imposibles de detectar. Son objetos pequeños, fríos, no reflectantes más allá de su débil albedo natural, viajando a través de la vasta oscuridad. Sin transmisores activos, sin emisiones de calor significativas, serán esencialmente invisibles contra el fondo del espacio. La probabilidad de que sean descubiertas por observadores alienígenas es astronómicamente baja. Pasarán desapercibidas, fantasmas tecnológicos flotando silenciosamente a través de sistemas estelares que nunca sabrán de su paso. Después de estos primeros encuentros estelares, las Voyager continuarán su viaje durante millones de años más, pasando cerca de otras estrellas en el futuro distante. Cada encuentro será similar, un acercamiento que desde nuestra perspectiva terrestre parecería cercano, pero que en términos prácticos representa distancias tan vastas que ninguna interacción significativa ocurrirá. Las sondas seguirán trayectorias determinadas por la configuración gravitacional cambiante de la vecindad solar, sus caminos curvándose lentamente en respuesta a las masas distribuidas a través de esta región de la galaxia. Orbitarán el centro galáctico junto con las estrellas que encontrarán, participando en el gran ballet gravitacional de la Vía Láctea. En escalas temporales de cientos de millones de años, las órbitas galácticas de las Voyager las llevarán a través de diferentes brazos espirales, las expondrán a diferentes densidades de materia interestelar y las someterán a encuentros ocasionales con nubes moleculares gigantes y cúmulos estelares. Eventualmente, en miles de millones de años, cuando el Sol se convierta en una gigante roja y luego en una enana blanca, las Voyager seguirán orbitando la galaxia, completamente desconectadas del sistema que las creó. Serán reliquias de una estrella extinta, monumentos involuntarios a una civilización que probablemente habrá desaparecido hace eones. Su viaje no tendrá fin definible, solo una continuación perpetua a través de la vastedad del espacio y del tiempo, testigos mudos de la evolución cósmica que se desarrolla durante períodos que hacen parecer la edad actual del universo como un mero parpadeo. Hemos llegado al final de este viaje conceptual, habiendo explorado las múltiples capas de verdad que rodean la misión de las Voyager. Hemos desmontado cuidadosamente la narrativa popular, examinado las matemáticas implacables de la gravitación y confrontado las escalas temporales que desafían toda comprensión humana intuitiva. Y ahora, en este momento de reflexión final, debemos preguntarnos: ¿qué significa realmente todo esto? ¿Qué nos dice sobre nuestro lugar en el cosmos, sobre nuestras ambiciones como especie, sobre la naturaleza misma de la exploración cuando confrontamos las realidades físicas del universo? La respuesta no es simple ni completamente satisfactoria, pero es profundamente iluminadora sobre la condición humana y nuestro deseo perpetuo de alcanzar más allá de nuestro alcance. Las Voyager no han escapado del sistema solar y probablemente nunca lo harán en ningún sentido gravitacional significativo. Pasarán 30.000 años atravesando la nube de Oort, permaneciendo todo ese tiempo bajo el dominio gravitacional del Sol. Incluso después, cuando finalmente emerjan al espacio donde las influencias de múltiples estrellas se equilibran, seguirán siendo prisioneras de estructuras gravitacionales cada vez más grandes. Primero el vecindario solar, luego el brazo espiral galáctico, finalmente la galaxia misma.
La jaula se expande, pero nunca desaparece completamente. Y sin embargo, esta realidad no disminuye en lo más mínimo el significado profundo de lo que estas sondas representan y han logrado. Porque el verdadero logro de las Voyager no radica en escapar, sino en intentarlo. No está en romper cadenas que resultan ser imposibles de romper con nuestra tecnología actual, sino en extender esas cadenas más lejos de lo que cualquier objeto humano había llegado antes. Las Voyager son monumentos a la audacia humana, a nuestra capacidad de construir artefactos que sobrevivirán a civilizaciones, a nuestro deseo insaciable de tocar lo que parece intocable. Que permanezcan gravitacionalmente ligadas al Sol no las hace menos extraordinarias, las hace más conmovedoras, recordatorios humildes de que incluso nuestros mayores logros tecnológicos son pequeños en comparación con las fuerzas que gobiernan el cosmos. Existe una belleza melancólica en esta realidad. Las Voyager continuarán su viaje durante eones, mucho después de que todo lo que conocemos haya desaparecido. Flotarán silenciosamente a través de la nube de Oort. Pasarán cerca de estrellas distantes. Orbitarán el centro galáctico durante miles de millones de años. Llevan consigo los sonidos de la Tierra, imágenes de seres humanos, saludos en idiomas que probablemente estarán extintos mucho antes de que las sondas alcancen su primer encuentro estelar. Son cápsulas del tiempo que nadie encontrará probablemente nunca. Mensajes en botellas lanzados a un océano tan vasto que la probabilidad de descubrimiento es esencialmente cero. Y aún así las enviamos, porque el acto mismo de enviar, de intentar, de alcanzar, es fundamentalmente humano. La pregunta del escape nos ha llevado a confrontar verdades incómodas sobre las escalas del universo y las limitaciones de nuestra tecnología. Hemos aprendido que las distancias interestelares no son solo grandes, sino incomprensiblemente vastas, que las velocidades necesarias para el verdadero viaje interestelar exceden por mucho lo que la propulsión química puede lograr, que el tiempo necesario para atravesar incluso nuestro propio sistema solar excede la duración de la historia humana registrada. Estas son lecciones humillantes, recordatorios de que somos una especie joven en un universo antiguo, apenas comenzando a comprender las verdaderas escalas de tiempo y espacio que definen la realidad cósmica. Pero estas lecciones no deben conducirnos a la desesperación o al nihilismo. Más bien, deben inspirarnos a pensar más allá, a soñar más grande, a reconocer que los desafíos verdaderamente significativos requieren soluciones que aún no hemos imaginado. Las Voyager fueron construidas con tecnología de los años 70, lanzadas con cohetes químicos, aceleradas por encuentros gravitacionales fortuitos, con planetas que se alinearon por pura casualidad orbital. Son maravillas de ingeniería para su época, pero representan solo los primeros pasos vacilantes de una especie que apenas comienza su exploración del cosmos. Las verdaderas naves interestelares, cuando finalmente las construyamos, requerirán tecnologías radicalmente diferentes. Quizás velas solares impulsadas por láseres, motores de fusión o conceptos que aún no hemos concebido. Las Voyager nos enseñan algo fundamental sobre la naturaleza de la exploración. No se trata solo de alcanzar destinos, sino del viaje mismo, del conocimiento adquirido en el camino, de expandir nuestros horizontes, incluso cuando confrontamos límites aparentemente infranqueables. Nos enseñan paciencia, porque el cosmos opera en escalas temporales que hacen irrelevante la prisa humana.
nos enseñan humildad, porque incluso nuestros logros más impresionantes son minúsculos comparados con las fuerzas y distancias que gobiernan el universo. Y nos enseñan perseverancia, porque el hecho de que algo sea extraordinariamente difícil no significa que no valga la pena intentarlo. Así que mientras las Voyager continúan su viaje eterno, atrapadas en su jaula gravitacional invisible, pero moviéndose incansablemente hacia adelante, debemos reconocerlas por lo que realmente son. No escapistas exitosas, sino exploradoras valientes, no liberadas sino perpetuamente en tránsito, no libres sino gloriosamente persistentes en su viaje interminable. Son nuestros embajadores en la eternidad, llevando un mensaje no tanto para civilizaciones alienígenas, que probablemente nunca las encontrarán, sino para nosotros mismos, que somos una especie que mira hacia arriba, que pregunta, que explora, que nunca deja de intentar alcanzar las estrellas, incluso cuando las estrellas permanecen frustrante y bellamente fuera de alcance. Si este viaje por los límites del sistema solar y las realidades del escape cósmico te ha fascinado tanto como a nosotros, te invito a que te suscribas a Ciencia Nocturna. Seguiremos explorando juntos los misterios más profundos del universo, desentrañando las verdades ocultas detrás de las narrativas populares y descubriendo que la realidad es siempre más compleja, más fascinante y más hermosa de lo que nuestras simplificaciones sugieren. Las Voyager continuarán su viaje silencioso y nosotros continuaremos el nuestro, buscando comprender, explorar y maravillarnos ante la inmensidad que nos rodea. Buenas noches, y que tus sueños estén llenos de estrellas distantes y preguntas sin respuesta.